Y si nuestra luz se apaga, ¿qué pasará con el mundo? Aleluya, no podrá encontrar el camino que es Jesucristo. Así que el Señor siempre nos invita, siempre nos anima, siempre nos amonesta en mantener nuestras lámparas apagadas o encendidas. Aleluya, pero para que esta lámpara esté encendida, ¿es suficiente solo tener la lámpara en la mano? ¿Qué falta? ¿Qué hace falta? Poner el aceite. Aleluya. Y sabemos que, aleluya, solo decir que somos cristianos sería decir que somos apenas una lámpara. Amén. Pero si decimos que somos cristianos y el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros, entonces podemos afirmar que la llama nunca se apagará. Amén. La llama del Espíritu Santo nunca se apagará, sino todo lo contrario. Aleluya. Arderá, arderá y arderá. Amén. Y alumbrará a los que están en tinieblas. Aleluya. Y esta semana pasada también tuvimos en el estudio bíblico, nuestro hermano nos compartía una enseñanza muy buena y muy poderosa sobre una de las cartas del apóstol Pablo. Y él nos enseñaba, nuestro hermano nos enseñaba sobre la iglesia de los Colosenses, ¿vale? Donde Pablo lleva a la iglesia una reflexión sobre su situación y sobre lo que estaba pasando en ella. La iglesia de Colosas ocupa un lugar importante en el Nuevo Testamento y por ser la destinataria de 2 epístolas paulinas, amén, aunque su historia e influencia después del siglo I no están tan claras, pero está comprobado que esta iglesia fue fundada mientras Pablo estaba en Éfeso. Estamos hablando ahora del mundo griego. Amén. Entonces, que es de suponer que también esta iglesia de Colosas fue establecida gracias a la predicación de Epafras, ¿vale? Uno de los siervos, uno de los hermanos y amigos y compañeros de trabajo de Pablo. Pablo escribió esta carta a los colosenses, ¿vale? Probablemente alrededor del año 60 después de Cristo. Él se sentía animado por los informes sobre la fe de esta iglesia, el amor, y deseaba que ellos continuaran dedicándose a Dios y a los demás. Pero también les advirtió de cosas también que estaba pasando dentro de la iglesia, de falsas doctrinas que se levantaban, y les reiteró las verdades claves sobre Cristo. Amén. Entonces Pablo, además de animar, de alabar a aquella iglesia, él también amonestó, advirtió a aquella iglesia de cosas que estaban pasando dentro de ella. Y todas estas cosas son como una enfermedad, ¿verdad? O sea, la enfermedad está allí, aparentemente es solo un dolor, pero si lo dejamos tal cual, eso se va extendiendo por todo el cuerpo. Y este cuerpo se va enfermando hasta provocar la muerte, ¿verdad? Entonces Pablo, antes de que esto ocurriera, Pablo advierte y dice que la clave de esta iglesia, la clave de victoria de esta iglesia sería Cristo. Y Colosas, la iglesia de los colosenses, se caracterizaba por la amplia aceptación de diversas creencias y la proliferación del sincretismo. ¿Sabes lo que significa sincretismo religioso? Es que, o sea, se mezcla varias creencias en una sola, ¿vale? O sea, ¿tú crees en qué? Creo en eso. ¿Tú crees en qué? Creo en eso. ¿Y tú? Pues entonces aquí todo vale, ¿no? Entonces eso es el sincretismo religioso. Y eso es lo que estaba pasando allí en Colosas. Y Pablo amonesta a esta iglesia contra estas falsas enseñanzas y prácticas religiosas peligrosas. Y vamos a ver algunos puntos de esta iglesia antes de adentrar en la segunda carta que también fue enviada a Colosas. Amén. En Colosenses capítulo 2, 18, o sea, Pablo advierte a esta iglesia
que se estaba intentando sustituir a Cristo por los ángeles. Y este es uno de los componentes principales de la herejía. Y es precisamente el de desconocer la centralidad y la supremacía de Cristo como plenitud de la deidad y cabeza de la iglesia. Había esa enseñanza de que prestaran culto a los ángeles, clamaran a los ángeles y pidieran favor a los ángeles. Y Pablo inmediatamente refuta esta idea diciendo que Cristo es suficiente y que los ángeles no son otra cosa que mensajeros. Amén. Aleluya. Cuando clamamos a Dios, cuando clamamos en el nombre de Jesús, entonces los cielos se mueven. Entonces el Señor envía sus ángeles con la respuesta, con la bendición, con el libramento. Entonces funciona totalmente al revés de lo que se estaba enseñando. Y además solo la gloria, la honra y la adoración y la intercesión solo a Cristo. Amén. Y también había una otra suposición errónea acerca del espíritu y de la carne. La influencia filosófica en Colosas, la influencia griega en dicha herejía suponía que lo único bueno era el espíritu y por tanto, si Dios es bueno, no podía haber creado la materia, que es mala. ¿Vale? En otras palabras, sutilmente estaba diciendo que Jesús vino, pero aquello de carne como que no. O sea, Cristo encarnado en carne y hueso, no, porque la materia es mala. Entonces como que Cristo apareció y desapareció como si fuera un espíritu, y poco a poco como querían arrinconar a Cristo en sí mismo, ¿vale? Pero aquí está diciendo claramente, Pablo está refutando, está diciendo que esto no es posible, porque él creía que Cristo vino 100% hombre y 100% Dios. Amén, aleluya. Y él encarnó y caminó sobre esta tierra, andó, tuvo hambre, tuvo sed, comió, lloró. Así que era evidente que esta doctrina tenía que ser refutada. Y luego también, como el mundo griego también era muy importante esto, el intelectualismo era un peligro también, porque el hecho de ser intelectual no es en sí un problema, ¿verdad? El conocimiento no ocupa espacio, dice, ¿no? Pero el problema surge cuando se trata de sustituir o complementar a Cristo por medio del conocimiento humano. Uno de los componentes de la herejía de Colosas consistía en pensar que solamente mediante el conocimiento se podía tener la salvación. Ojo, razón por la cual estaba más cerca de ser salvo aquellos que intelectualmente eran considerados como superiores. ¿Vale? O sea, los que conocía de la A a la Z o de la alfa a la omega en ese tiempo, los estudiosos, los sabiondos, entonces ellos sí seguramente eran personas salvas. Y Pablo refuta esta idea pues tajantemente, aleluya, porque la salvación solo puede ser por medio de Cristo y nada más, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y la inteligencia humana se queda en nada delante de la potencia de la misericordia de nuestro Señor. Y luego también otro punto importante, lo que estaba pasando en Colosas, eran los preceptos ceremoniales y ascéticos. O sea, los falsos maestros señalaban a la comunidad cristiana de Colosas la obligatoriedad de observar determinados preceptos judíos y también los ascéticos, o sea, abstenerse de cosas, ¿vale? De no hacer cosas como penitencia, ¿para qué? Para ser salvos, ¿de acuerdo? Como medio de santificar su vida. Y si miramos y hacemos un repaso a lo largo de toda la trayectoria humana, el hombre siempre está buscando hacer algo para sentirse bien, para sentirse salvo, como que si la salvación pudiera ser comprada con sus obras. Y Pablo, o sea, enfáticamente dice, mira, solo hay un camino, solo hay una verdad,
y solo hay una vida por el cual podemos ser salvos, por medio de Jesucristo. Y después de escuchar todo eso de Colosas, ¿había algo de bueno que podría salir de esta iglesia? O sea, ¿por qué? Porque estaba envuelta en este contexto espiritual, pero Colosas no es la única. Si leemos todas las cartas, desde Romanos hasta aquí, ¿verdad? O sea, veremos que cada iglesia tenía su particularidad, tenía sus debilidades, tenía sus fortalezas, y es por eso que les animo a que participe de los estudios bíblicos, porque eso fortalece nuestra fe, fortalece nuestro conocimiento, y cuando soplen vientos de contrariedad, cuando soplen vientos de mentiras, sabremos identificar, porque diremos, eso no dice la palabra de Dios, eso no está escrito aquí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Encender una vela para un ángel? Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo, somos nosotros que tenemos que brillar en el mundo de tiniebla, y Él es la luz suprema. ¿Dónde has visto esto? Aquí. En cierta ocasión yo he visto con mis ojos, me asusté, me asombré, o sea, me quedé estupefacto, que un pastor subió en la tribuna y dijo, hermanos, vamos a empezar el tema de la predicación ahora, cierra tu Biblia porque ahora vamos a intentar explicar lo que... O sea, ¿cómo? ¿Cierra tu Biblia? Aleluya. Menos mal que el nombre de la iglesia que somos congregados ya dice todo, ¿no? Por algo será. Y conoceréis la verdad. Aleluya. Y si esta verdad está cerrada, ¿qué pasará? ¿Verdad? Nos venderán gato por liebre, ¿verdad? Pero así mismo como Jesús en la tentación del desierto, vino Satanás y dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya. Lo primero, el Señor no le contestó porque él sabía quién era, sabía que era hijo de Dios. Pero lo otro, dijo, mira, así como él está utilizando la palabra, yo también voy a utilizar la palabra para contrarrestar. Y dijo, mira, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Contrarrestaba con la palabra, pero si el Señor no supiera la palabra, si tú y yo no conocemos la palabra, vendrán falsas doctrinas, vendrán falsos enseñamientos, y no escondríamos la palabra, entonces comeremos esto como verdad. Amén. Entonces todo lo que decimos desde este altar, desde esta tribuna, sea cantando, sea predicando, si no está de acuerdo desde Génesis hasta Apocalipsis, échalo fuera en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque aquí lo que transforma es la palabra. Lo que liberta el hombre es la palabra de Dios. Lo que santifica el hombre es la palabra de Dios. Todo está aquí. Amén. Entonces, después de todo ese contexto sobre esta iglesia, y es a partir de aquí, a partir de ahora, que comienza nuestra historia de verdad de hoy. Porque fue desde esta iglesia en particular que ocurrió unos hechos que para nosotros hoy en día es de suma importancia observarlo, ¿vale? Vamos a leer el libro de Filemón, ¿vale? Filemón capítulo 3. Buscar ahí Filemón capítulo 3. Tenemos que conocer la palabra. ¿Alguien encontró capítulo 3 de Filemón? Gloria sea dado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está antes del libro de Hebreos. El capítulo 3, ¿qué dice? No hay. Por eso es interesante, importante conocer la palabra de Dios. Porque si alguien llegara contigo, mira, en Filemón capítulo 3, versículo 2 dice que debemos dar culto a los ángeles. Tú dices, oh, si está escrito, yo lo creo. Es que no existe, ¿verdad? Por eso es bueno y es importante escudriñar. Y vamos a leer este libro que nos habla de una historia, pero más que apasionante, es una historia muy profunda, que dice, empieza con una salutación.
Los versículos del 1 al 3, Pablo empieza con un saludo fraternal y conmoviente. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Él empieza proclamando, aleluya, en ese saludo fraternal, algo muy importante, aleluya, que este hombre, Filemón, era un siervo de Dios, activo, un compañero de milicia juntamente con su esposa Apia y su hijo Arquipo, aleluya. Y dice el apóstol Pablo, aleluya, eres muy importante. ¿Por qué? Porque en vuestra casa, en Colosas, hay una iglesia. Amén. Y luego de los versículos 4 al 7, Pablo se dirige a Filemón y resalta su amor y su servicio al Señor, aún en medio de todo el contexto que ellos vivían. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aleluya. Vaya preámbulo, ¿verdad? Aleluya. Pablo resalta, o sea, damos un salto a la anterior carta, habla de los problemas que había, habla de la circunstancia que había, pero en medio de aquellas tinieblas, la iglesia permanecía intacta. La iglesia permanecía fiel. Y es por eso dice: mira, fuimos confortados, fuimos consolados, porque en este momento Pablo estaba preso, ¿vale? Estaba encarcelado y no podía moverse, pero las noticias les llegaban, tanto las buenas como las malas. Y cuando llegó las malas, él advirtió a la iglesia del problema, pero también cuando les llegó las buenas, él alabó el trabajo, la entrega, aleluya. Pero luego en esa tercera parte, Pablo prepara el ambiente para entrar en el tema que le inspiró a escribirle a Filemón, ¿vale? Versículos del 8 al 9 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Aleluya. Yo, si fuera Filemón, solo de leer estas pocas líneas, ya mi corazón ya estaría ablandado, ¿no? De que estas buenas noticias llegaron a este hombre del otro lado en la cárcel, y que él me contestara de esta manera, aleluya. Pero el punto número 4, del versículo 10 al 14, Pablo expone una situación muy peculiar, una situación única, la situación de un hombre llamado Onésimo, ¿vale? Y en estos versículos del 10 al 14, él hace un gran repaso de su vida para Filemón. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, ¿vale? Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo
me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Aleluya. Pablo está hablando de Onésimo, de un hombre que en este momento acepta a Jesús mientras Pablo está preso. Y Pablo le llama de hijo, ¿vale? Pablo le llama de una persona más que cercana, una persona íntima. Y está diciéndole que lo reciba otra vez. ¿Por qué? Porque le está enviando otra vez a Filemón. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo está devolviendo? Porque antes Onésimo era un esclavo de Filemón, ¿vale? O sea, y este hombre huye de su señor, de su amo, y se escapa, ¿vale? Pero en este escapar, o sea, él cae justamente donde está Pablo, y estaba lejos, ¿eh? Y allí acepta el Señor, a Jesús como su Salvador, y ahora es transformado, y Pablo da fe, garantía de que no es el mismo Onésimo de antes, ¿vale? Y el versículo del 15 al 17, Pablo intercede por Onésimo ante Filemón para que la restitución sea mucho más que física, sino que ahora es espiritual. Versículos 15 en adelante hasta el 17 dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Aleluya. Imaginaros la cara de Filemón leyendo esta carta y sabiendo que aquel siervo, aquel esclavo suyo que se había escapado, que había desaparecido, o sea, Pablo ahora escribe sobre él, pero ahora ya no es solamente un esclavo fugitivo, sino que ahora es un siervo de Dios y que está sirviendo a Pablo. Tanto es que Pablo dijo: mira, para mí me sería muy útil que él se quedara conmigo. ¿Por qué? Porque desde el momento que recibió a Cristo hasta el momento en el Evangelio, este hombre me está siendo muy útil. Pero no quería hacer nada sin antes comentarte su situación, porque queda algo pendiente todavía, queda algo que se había roto. Pero ahora quiero que tú le recibas, pero ya no como esclavo, sino como a un hermano, ¿vale? Y el versículo del 18 al 20, Pablo reconoce que para todo hay un precio que pagar. Y él estaba dispuesto a hacerlo por Onésimo. Ojo, O sea, él conocía las leyes, él sabía lo que había. Pero vamos a leer versículos del 18 al 20 que dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermanos, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Él esperaba una respuesta, por supuesto, positiva. Amén. O sea, aunque él está diciendo: mira, tú también debes, o sea, me debes algo, en el sentido, porque yo fui el que te condució a Cristo. O sea, fue por medio de mi evangelio que llegaste a Cristo. Pero aún así, si este hombre te dañó en algo, o sea, te debe algo, porque seguramente Onésimo al escaparse, se llevó cosas de su amo, lo robó también, ¿vale?
Y entonces Pablo está diciendo, mira, yo voy a restituir todo lo que él te debe, ¿vale? El versículo del 18 al 20 dice que Pablo reconoce que todo hay un precio que pagar, nada es gratis, ¿vale? Apuntaros todos estos puntos importantes, porque luego llegaremos a donde el Señor quiere llevarnos en esta mañana. Ahora Pablo, del versículo 21 al 25, Pablo confía de que Filemón hará mucho más de lo que se le pidió. Y luego termina la carta con más saludos. Vamos a leer del 21 al 25, dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Filemón y Onésimo son figuras centrales en la carta de Pablo a Filemón. Y un breve repaso a este libro del Nuevo Testamento, podemos decir que Filemón era un cristiano que tenía mucho dinero, ¿vale? Porque para poseer esclavos y siervos, uno tenía que tener mucha riqueza en aquel entonces, ¿vale? Y también al mismo tiempo él era un gran líder en la iglesia de Colosas, mientras que Onésimo, por supuesto, era su esclavo. Y al huir, posiblemente, o sea, le robó alguna cosa, porque para el camino necesitaría, ¿no?, de bienes y todo, de dinero. Pero luego se encontró con Pablo y se convirtió, ¿vale? Y ahora vemos que este hombre que antes era esclavo físico de Filemón, podemos entender también que él también llevaba una otra esclavitud dentro de él. Era esclavo del pecado, ¿vale? Vivía una vida desordenada, o sea, era esclavo dos veces, amén. Pero cuando se encuentra con Pablo, aleluya, la cosa cambió, porque al ser predicado el evangelio a este hombre, aleluya, él pudo, como dice la canción, ya no soy esclavo del temor, porque ahora soy un hijo de Dios. Y Pablo lo confirma diciendo, ahora quiero enviarte, pero no voy a enviarte a un Onésimo cualquiera, no, voy a enviarte a mi hijo, ¿vale? A alguien que recibió a Cristo en su corazón, ya no como esclavo te lo envío, sino como un hermano amado, amén. A un hermano que yo te devuelvo, aleluya, pero no de cualquier manera, porque yo sé, o sea, el daño que pudo ocasionarte, yo sé la preocupación, el revuelo o la cantidad que te ha robado, pero confía en mis palabras, aleluya, él ha sido transformado. Pablo, o sea, como que firma, dice aquí, ¿no? Yo mismo escribo de mi mano lo que te estoy diciendo. Y lo más curioso es que todo indica que fue el mismísimo Onésimo que llevó la carta. Todo indica que Pablo dice, no, yo no mandaré por correo, ni por WhatsApp, ni por nada. O sea, tú la llevarás y él la leerá delante tuyo. ¿Vale? Aleluya. Imaginaros la expectativa de Onésimo, a ver, o sea, mientras lee la carta, porque la reacción podía ser una o podía ser la otra, ¿verdad? O sea, podía ser de remisión, de perdón, de reconciliación, pero también podía ser, aleluya, como aquel amo tenía toda la autoridad sobre él y un esclavo fugitivo en aquel entonces, o sea, ellos estaban sujetos a sufrir severos castigos y en algunos casos incluso la muerte al ser capturados, ¿vale? Y Filemón tenía toda la autoridad sobre esta situación, sobre la vida de Onésimo, aleluya.
Y legalmente los esclavos no eran considerados personas. Y Pablo lo llama de hijo, ¿vale? No eran considerados personas, sino herramienta de trabajo para sus amos. Así, tales podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiados, incluso como moneda de cambio para pagar la deuda de su amo. Aleluya. Pero ahora Pablo dice que este Onésimo, este mismo Onésimo que huyó, que se escapó, aleluya, ahora ya no es un esclavo, sino que es su hijo. Y ahora dice para Filemón: Filemón, yo quiero que lo reciba, pero ahora ya no como esclavo, sino como un hermano, y no cualquier hermano, un hermano amado. Aleluya. Es que leyendo nos parece fácil, ¿no? Pero si nos ponemos en la escena, o sea, visualizamos la situación, o sea, en una carta que solo tiene 25 versículos, o sea, un capítulo solo, aleluya, dice mucho. Y para que visualicemos esto, es necesario escudriñar bien la historia y ver la situación de Filemón. Aleluya. Si él fuera un cristiano tibio, un cristiano modal, de modas, un cristiano simplemente de nombre, aleluya, quizás esta carta de Pablo no tuviese ningún efecto en su corazón. Pero Pablo resalta aquí en los primeros versículos, ¿no? Dice: mira, siempre doy gracias a Dios y hago memoria de ti, porque oigo del amor y de la fe que tienes en Jesús. Aleluya. La participación de la fe, el eficaz conocimiento y todo el bien que tú estás haciendo por Cristo Jesús. Es gran gozo para mí escuchar esto de ti. Así que él no estaba hablando con un hombre que tenía una fe tibia, una fe cualquiera, sino que él sabía que Filemón era un creyente de verdad. Aleluya. Y que podía hablarle como a un hermano maduro en la fe. Y entonces Pablo, ruega por Onésimo, ex esclavo de Filemón, pero también él dice: es necesario la restitución, es necesario la restauración. Y eso solo hay un camino para hacerlo: el perdón. Y Onésimo mirando a Filemón mientras él leía la carta, ¿no? Mientras leía la carta, me imagino que de vez en cuando echaba un ojo a Onésimo, ¿no? Pero el mismo espíritu que estaba en Filemón ahora estaba en Onésimo, entonces se conectaban. Aleluya. Y Filemón sabía que ya no estaba delante de un hombre, o quizás ni un hombre lo consideraba antes, ¿no? O sea, porque no eran consideradas personas los esclavos. Ahora Filemón, o sea, en sus ojos y a través de sus ojos, ya no estaba viendo un esclavo, sino que estaba viendo un hermano. Aleluya. Y con esta carta en mano, Onésimo llega con el fin de restaurar la relación que fue rota, la relación que fue, aleluya, destruida. Y ahora ellos eran hermanos en Cristo, pero eso se tenía que decir, eso se tenía que hablar, aleluya, eso se tenía que llevar a cabo, amén. Y dice la palabra de Dios que Pablo quería retenerlo para él, quería tenerlo allí, aleluya, para que lo sirviera en sus prisiones, allí en el evangelio. Pero él sabía que faltaba esto, faltaba la reconciliación, porque si no es como que él estaría partidario, ¿verdad? Al mismo tiempo estaría hablando con Filemón: ¿qué tal, Filemón? ¿Qué tal? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué tal, Onésimo? ¿Cómo va todo y tal? O sea, y ni uno ni otro sabía lo que pasaba en este punto del medio. Así que Pablo utiliza ese término de mediador entre Filemón y Onésimo. Aleluya. ¿Y qué es un esclavo en sí? Para vosotros, ¿qué es un esclavo?
que no tienen libertad, ¿verdad? Esclavos solo simplemente son personas que van encadenados o que tienen un amo y ya está. Aleluya. Uno es esclavo de muchas cosas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Porque todo aquello que manda en nosotros es nuestro amo. Y si es nuestro amo, ¿nosotros qué somos? Siervos, ¿verdad? Aleluya. Y muchas veces pensamos que un esclavo es simplemente aquella persona determinada que lleva una cadena en sus pies o en sus manos. Aleluya. Pero todo lo que gobierna nuestras vidas es un esclavo. Es un amo en nuestras vidas. Amén. Y así como Onésimo, aleluya, deseaba esta libertad, deseaba ser una persona libre, aleluya, y gloria a Dios que él lo consiguió doble, amén, porque no solo fue librado de las cadenas, sino que también fue librado del peor de los pecados, aleluya, de la esclavitud del pecado, amén, aleluya. Entonces, ¿qué hizo Onésimo? Yo me escapo, es que no voy a estar aquí, yo no quiero estar bajo el yugo de la servidumbre, quiero mi libertad. Así que para uno ser libre, se tiene que huir, tiene que separarse, porque mientras estamos bajo el yugo de la servidumbre, seremos siempre esclavos. Amén. Y siguiendo la relación, aleluya, la relación entre Filemón y Onésimo restablecida, vemos ahora, y quiero que prestes mucha atención, aleluya. Vemos ahora la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea todo lo amable, todo maravilloso, o sea allí gobernando el cielo, ¿verdad? Pero luego Dios desde los cielos se acordó de que algo pasaba aquí en la tierra y que estaba roto todavía. Dios se acordó, aleluya, de nosotros. Aleluya. Dios en su santo amor, en su infinita misericordia, podía vivir su vida, su eternidad, pero algo estaba pasando en su corazón y algo se acordó el Señor de lo que dijo desde Génesis, ¿verdad? O sea, la promesa del Señor de la restauración, de la restitución, de la reconciliación de la humanidad con su Dios. Aleluya. Isaías 49, versículo 14 al 15. Isaías 49, versículos 14 al 15 dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y viene la pregunta: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Aleluya. Dios está poniendo algo extremo aquí, ¿verdad? Que es algo impensable y cuando lo vemos no entendemos, ¿verdad? Que una madre pueda querer el daño de su hijo. Una madre, es impensable que una madre se olvide de su hijo, del que salió de sus entrañas, ¿verdad? Pero aun cuando sea posible eso que para nosotros es casi impensable, aleluya, dice el Señor, yo no te olvidaré. Aleluya. Pero luego al mirar, al recordar de que había una relación que había sido rota por el pecado, Dios lo mira desde el cielo a la tierra. Y en el libro de Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Y de igual manera, Pablo tenía relación con Filemón. Estos eran hermanos en Cristo, servían a Dios juntos, pero en medio de ellos surge una situación, la de Onésimo. Y la humanidad separada de Dios por causa del pecado, el hombre que huye de Dios buscando sus propios caminos, la justicia de Dios que es justa, condena a este mundo a una vida separada eternamente de Él. Aleluya, porque la justicia de Dios es justa. Si el alma pecare, ésta morirá. Amén. Pero pasa algo aquí. Aleluya. En medio de todo este caos, Dios se acuerda de lo que prometió a Adán y a Eva. ¿Y qué es lo que Dios prometió a Adán y a Eva? Hablando en relación a la serpiente. Mira, vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente. Aleluya. Vendrá uno que romperá, aleluya, todo lo que el pecado ha roto. Porque por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, pero también por medio de otro hombre, el Hijo del Hombre, Jesús, lo quitará por medio de su sacrificio. Aleluya. Y aquí podemos ver a un intercesor clamando, aleluya, clamando por alguien que merecía la muerte. Onésimo merecía un castigo severo o incluso la muerte. Pero Pablo intercede por él. Pablo clama por él. Aleluya. Y Pablo dice más todavía, ya no es la misma persona, está transformado. Y podemos ver claramente, aleluya, el intercesor delante del Padre, intercediendo por nosotros. Aleluya. Y Cristo se pone y entra en escena, en la escena de nuestras vidas, aleluya, como un intercesor, como un mediador, aleluya, como el medio por el cual todos nosotros seríamos reconciliados con el Padre. Pero de la misma manera que Pablo dice, mira, si algo te debe, si algo, aleluya, te ha defraudado, yo lo pagaré. Aleluya. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es. Entonces tenía que también haber un precio. Aleluya. Para ser pagada la deuda, había un precio, la deuda por tus pecados, la deuda por mis pecados, aleluya. Y en este caso no había dinero en el mundo que pudiera pagar. Y es donde en esta reunión celestial Cristo se presenta y se ofrece diciendo, yo pagaré la deuda de ellos. Yo pagaré lo que haga falta, pero mira, la paga de ellos tiene que ser la muerte. Pues aquí estoy, envíame a mí. Aleluya. Y siempre lo decimos, que lo que pasó en aquella cruz no fue un asesinato cruel. Aleluya. Fue un pago por la deuda de nuestros pecados. Se ofreció, aleluya, a quitarse, como Pablo, de sus bolsillos, a quitarse su propia vida, aleluya, por amor a nosotros. Lo que pasó en aquella cruz fue un sacrificio, una entrega. En Filipenses capítulo 2 vemos, y él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Vemos la transformación en la vida de Onésimo cuando Pablo confiesa que ahora él era su hijo. Y el Espíritu Santo en acción dentro de Onésimo, testificando a su espíritu que él era su hijo.
¿Y qué hacer, Filemón, en este momento? O sea, de recibir a este hombre, solo había dos resultados, solo había dos decisiones. Aleluya. Una era de ser severo con el pecado, con la insurgencia de su esclavo, con la desobediencia, o realmente ser misericordioso por medio de la intercesión de Pablo. De la misma manera, aleluya, Dios cuando nos mira a nosotros, nos mira a ti y a mí, hay algo que siempre va a separar el hombre de Dios. Y este algo es el pecado. No es porque tú eres más bajito, ni más alto, que tienes menos dinero, o que eso y lo otro. No, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La única diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre, aleluya, es Cristo que entra en la escena de nuestras vidas, aleluya. Y es más, al pagar nuestra deuda, aleluya, Él se transforma en nuestro intercesor. ¿La justicia de Dios cambió? No, Dios sigue siendo justo, aleluya, porque el alma que pecare, esta morirá. Pero el alma que se arrepiente de sus pecados, reconoce, aleluya, sus errores y pide perdón por ellos, aleluya, entonces la sangre de Jesús entra en escena, aleluya, y transforma toda la justicia de Dios que venía, o sea, como que no implacable, pero se encuentra con Cristo. Y cada vez que Dios nos mira a nosotros, Él nos mira por el filtro, por el espectro, aleluya, de Cristo. Y cuando Él te ve a ti y a mí, nos ve limpios, porque aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, aleluya, Él los limpiará de tal forma que se quedará como más blanco como la nieve, como la blanca lana.